El tormento de Alondra, escrito por Anaís Veloz. Mi historia es tan corta y tan fuerte a la vez, pero te juro que sigue doliendo como si fuera ayer. Mi hija Alondra se había casado con Pedro, el que nosotros creíamos era el hombre más maravilloso del mundo, siempre preocupado por el bienestar de mi hija. La trataba como toda una princesa. Era guapo, trabajador y caballeroso, aunque no puedo decir lo mismo de su familia. Desde el primer momento, su madre se opuso a la relación de los muchachos, y tontamente creí que eso mejoraría al pasar el tiempo. Ojalá hubiera tomado cartas en el asunto, y nada de esto estaría pasando ahora. Mi hija, a los pocos meses de casada, comenzó con fuertes dolores en el vientre. En menos de 6 meses, tuvo 2 abortos espontáneos, y los doctores no se explicaban el por qué, pues Alondra siempre había sido una chica sana y deportista. Poco a poco fue subiendo de peso, a tal grado que llegó a sobrepasar los 100 kilos, pero ella seguía con sus dietas y sus rutinas de ejercicio, sin que éstas surtieran efecto alguno. Un día me llamó en la madrugada, bastante nerviosa, y me decía entre lágrimas que había una mujer que la atormentaba, y al preguntarle de quién se trataba, me respondía que nunca le podía ver el rostro. Trataba de calmarla, diciéndole que era muy probable que hubiese tenido una pesadilla, pero ella aseguraba que también durante el día la podía ver. Decidida a que mi hija se sintiera segura, llegué un día a su casa con 2 kilos de harina, y al verme, me abrazó fuerte y entre lágrimas me decía que no estaba loca. Le dije que se calmara, que resolveríamos las cosas. Puse manos a la obra, abrí las bolsas de harina y comencé a esparcirlas por el suelo. ¿Pero qué haces, mamá?, preguntó curiosa. Con esto nos daremos cuenta de dónde es que sale esa misteriosa mujer. Lo más seguro es que sea la bruja de tu suegra, que quiere asustarte. Alondra me miró fijamente para después decirme algo que me dejó helada. Es que no lo entiendes, mamá. ¿Qué es lo que según tú no entiendo, hija? La mujer que veo no tiene pies. Levita varios centímetros de altura. Incluso mira, ya se ha atrevido a lastimarme. En ese momento, mi hija levantó su blusa y estaba totalmente llena de golpes y aruños por todas partes. Pero qué demonios, pensaba. ¿Cómo es posible que mi hija se haga daño de esa manera? Bastante preocupada, esperé a que llegara Pedro del trabajo. Le hice un té a mi hija para que descansara un poco y esperé pacientemente. Al llegar, le comenté el desmejorado aspecto de Alondra y de los golpes que tenía en el cuerpo. Él hizo una cara de asombro que ni yo misma le creí. Le exigí que la lleváramos con un psicólogo, pues temía que pudiera hacerse más daño. Él aceptó de inmediato y quedó de hacer la cita al día siguiente, y que para mi tranquilidad me quedara esa noche en su casa para que la acompañara a su cita. Así lo hice. Me instalé en la habitación de huéspedes y exactamente a las 3 de la mañana, Alondra comenzó a gritar y a correr por toda la casa, suplicando que la dejaran en paz. Salí a toda prisa a encontrar a mi hija, y esta estaba en un rincón en la cocina, y puedo jurar que vi que algo que no era humano se metía en el baño. Le ayudé a ponerse de pie y la llevé a mi habitación. Estaba demasiado molesta al ver que Pedro no había movido un solo dedo para ayudar a mi hija. Ahí me di cuenta de que no era tan príncipe como nosotras creíamos. En la mañana bajé muy temprano para hacerle el reclamo a mi yerno, pero este ya se había ido a trabajar. Pero sobre la mesa dejó el número de la psicóloga, la hora de la cita y la dirección. Le preparé el almuerzo a mi niña y se lo llevé hasta la habitación. Y me sobresaltó bastante ver una enorme mancha de sangre en la almohada. La revisé mientras aún dormía y tenía una enorme herida en la cabeza. La desperté a toda prisa y me la llevé de inmediato al hospital. Ahí le dieron 7 puntadas y mi pobre hija lloraba más por su cabello que por lo que le habían hecho. Al salir,
Nos fuimos directo con la psicóloga, donde estuvimos por casi 2 horas. Llevé a mi hija a casa y llamé a Pedro para avisarle que pasaría la noche con nosotros. Y como era de esperarse, no se opuso. Mientras comíamos, le pregunté qué le había pasado en su cabeza, a lo que ella respondió que la mujer la había vuelto a atacar. Esta vez no le seguí el juego, pero le cambié el tema de inmediato. Creí que al estar en nuestra casa se le olvidaría por una noche lo de esa dichosa mujer, pero no fue así. Otra vez, a las 3 de la mañana, mi hija comenzó a gritar. Mi esposo se levantó de inmediato, abrió la puerta de la habitación de Alondra y vio con horror cómo estrujaban a mi hija por los aires. «¡Por el amor de Dios!», gritaba mi esposo sin dar crédito a lo que veía. «¿Qué es lo que pasa?», preguntaba sin entender nada. A la niña la están azotando en las paredes, pero mi hija está en el viento». «¿Pero qué demonios? ¿De qué hablas, hombre?», respondí molesta mientras me dirigí hasta su habitación. En ese momento, alguien aventó a mi hija con gran fuerza fuera de su habitación, cayendo a mis pies desmayada. Tuvimos que hablarle a la ambulancia, porque ésta estaba bañada en sangre. Llegaron los paramédicos y la trasladaron al hospital, donde nos dijeron que tenía ambas piernas rotas y algunas costillas fisuradas. Intenté llamar a Pedro durante toda la madrugada, pero este jamás respondió. Nos quedamos en el hospital el resto de la noche y en la mañana nos fuimos mi esposo y yo a ver a la psicóloga para que pudiera orientarnos un poco acerca de la salud mental de mi hija. Pero vaya sorpresa que nos llevamos al hablar con ella, pues nos dijo que Alondra se encontraba perfectamente, que lo único que le inquietaba era su aspecto físico, pero lejos de eso, ella estaba bien. Regresamos al hospital y mi hija ya no estaba, pues según nos dijeron las enfermeras, que Alondra había firmado su acta voluntaria y se había marchado con su esposo. Nos fuimos a la casa de los muchachos y por más que tocamos nunca nos abrieron. Esperamos afuera, pero jamás llegaron. Cansados de no recibir respuesta, llamamos a la policía para que entrara a la fuerza, solo para encontrarnos con la escena más aterradora de nuestras vidas, pues al abrir, lo primero que vimos fue el cuerpo de mi hija colgado del barandal de la escalera. Gritaba y lloraba a todo pulmón, exigiendo que encontraran al responsable. Mi marido, entre su dolor de ver a su hija colgada, trataba de reconfortarme, diciendo que todo estaría bien. ¿Cómo diablos van a estar bien las cosas si ese maldito de Pedro me asesinó a mi hija?, le gritaba llena de dolor. Después del entierro de Alondra, nos llamó la policía para informarnos que habían dado con el paradero de Pedro, que a este lo habían encontrado escondido en Zacatecas, en casa de una de sus tías. Fue trasladado hasta la ciudad de Durango, donde se llevó a cabo el juicio, y su defensa argumentaba que había sido suicidio. Eso me parecía una tremenda pendejada. ¿Cómo se atrevían a argumentar eso, si mi hija tenía ambas piernas rotas y a duras penas podía moverse? Después de luchar por algunos meses para que se hiciera justicia, lo sentenciaron a 60 años de prisión. A casi un año de la muerte de Alondra, fui a visitar a Pedro para que me explicara por qué había hecho eso con mi hija. ¿Qué daño tan grande le había ocasionado a Alondra para que la asesinara de esa manera tan cruel? Pero no estaba preparada para lo que estaba a punto de escuchar, pues después de arrodillarse y pedirme perdón 1.000.000 de veces, me confesó que su madre había ido con un santero para que éste atormentara a Alondra, pero su madre se volvió loca y siguió pagando para que la dañaran cada vez más y más hasta que cayera en la locura, y había hecho que perdiera a sus bebés porque no quería tener descendencia de Alondra. Y un día que llegó él, decidido a ponerle un alto a su madre, se dio cuenta de que ella la había ofrendado para que su alma se quedara con aquel demonio, y que él había preferido matarla antes de permitir que su alma sufriera por toda la eternidad. Dijo que la amaba y que no soportaba verla cómo sufría,
pues eran meses enteros en los que la veía llorar de dolor y miedo. Me fui de ahí sin saber qué pensar o qué hacer. No les mentiré, pero he pensado en buscar a alguien que me ayude a hacer pagar a esa maldita mujer por el daño que le ocasionó a mi hija. Pero el sacerdote de mi iglesia me dice que las cosas dejadas a Dios son buenas, que Él se encargará de darle su merecido a ese par de monstruos, que le agradezca al Señor por permitirle salvar su alma. Pero díganme ustedes, ¿qué hubieran hecho en mi lugar?